Hoy vamos a combinar dos frutos de nuestra huerta en una deliciosa receta. Hermoso día para estar en la huerta. Además, es un muy lindo día para hacer una receta y combinando dos frutos que tenemos acá en la huerta. Uno es este, se trata del tomate árbol o también conocido como chilto o tamarillo. Su nombre científico es Solanum betaceum. Delicioso frutal andino. Ahora vamos a cosechar alguno de sus frutos. Y por acá tenemos el tumbo, también conocido como curuba o taxo. Su nombre científico es Passiflora tripartita. Otro delicioso frutal andino. Ahora vamos a cosechar sus frutos. Ahora vamos a ir a la cocina, donde voy a convertir los dos frutos que le mostré en una deliciosa salsa con puro sabor andino. Esta va a ser una salsa con verdadero sabor andino, ya que estos dos frutales provienen de los Andes. Para el que no conoce estos frutales, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace con un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente, al finalizar este video, les voy a dejar otros videos relacionados y recomendados. Por acá tenemos el tumbo, también conocido como curuba o taxo. Este fruto es pariente del maracuyá. Y por acá tenemos nuestras dos variedades de chilto, también conocido como tomate de árbol, tomate de palo o tamarillo. Este es pariente del tomate. Antes de pasar a la parte de la preparación, les cuento que de tomate de árbol o chilto yo les mostré el árbol de esta variedad. Ahora les estoy presentando estas dos variedades para que vean que no solamente existe una única variedad de este delicioso frutal andino. Para hacer esta receta decidí elegir esta variedad. Y eso porque el color de la pulpa de este fruto difiere mucho con el color de la pulpa de este fruto. En cambio, el color de esta variedad se le parece mucho al color de la pulpa de este fruto. Para que haya más contraste y más colores, elegí esta variedad. Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Lo primero que voy a hacer es agarrar el fruto del tumbo y con un cuchillo lo vamos a cortar a lo largo. Lo cortamos así a lo largo y ahora aparece mágicamente su deliciosa y muy aromática pulpa. Ahora con una cuchara le vamos a retirar la pulpa de su cáscara. Retiramos su pulpa. Para esta receta necesitamos 250 centímetros cúbicos de pulpa de cada fruto. Así que ahora vamos a juntar suficiente pulpa y continuamos. Bueno, por acá ya tenemos una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pura pulpa de tumbo, curuba o taxo. Y por acá tenemos una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa de chilto, tomate de árbol o tamarillo. Les cuento que para obtener esta pulpa lo único que hice previamente es pelar los frutos
luego procesar y por último colar para eliminar sus semillas. Ahora vamos a llevar a procesar. En la procesadora colocamos ambas pulpas. Ahora procesamos, pero no durante mucho tiempo, y eso para no romper las semillas del tumbo. Listo, ahora vamos a llevar a colar. Bueno, ahora mediante el uso de un colador y con paciencia vamos a colar la pulpa. Colamos toda la pulpa y continuamos. Listo, una vez colada la pulpa, ahora solo resta condimentar a gusto con sal y pimienta y luego presentar. Bueno, miren qué pinta que tiene esta salsa de dos deliciosos frutos andinos. Les cuento que esta salsa la hice fría, pero también la podría haber hecho caliente, ya que estos dos frutos se pueden cocinar. Ahora solo resta lo más lindo, así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar la salsa. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de una salsa realizada con dos frutos andinos. Uno se llama tumbo, curuba o taxo y el otro chilto, tomate de árbol o tamarillo, también conocido por los amigos venezolanos como tomate de palo. Ahora voy a pasar a probar, ya tengo una buena porción, cucharita en mano, voy a pasar a probar y les cuento. Bueno, la parte más linda, a probar se ha dicho, vamos. Muy buena, muy buena. Voy a comer un poquito más y les cuento. Les hago el resumen del sabor, donde voy a tener que comparar con otras cosas conocidas como para que se den una idea de este sabor. Bueno, ahora les cuento. Es una salsa dulce, ácida y tiene sabor afrutado. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando recién, les cuento que a mí me recuerda a una mezcla entre salsa de tomate tradicional, mango y una mezcla de frutos cítricos. Bueno, para resumir, es una salsa que se las recomiendo, deliciosa, dulce, ácida y bien afrutada. Si no llegan a tener estos dos frutos y tienen uno solo, de cualquiera de los dos se puede hacer salsa y va a quedar increíble, ¿eh? Se las recomiendo. Bueno, antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar otros videos recomendados, algunos relacionados a estos dos frutales. No se los pierdan. Bueno, si les gustó el video, por favor pónganle me gusta, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa a ustedes cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.